un saludo muy cariñoso. Gracias por acompañarnos en Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Larco. Con él vamos a hablar acerca de este tema que ha generado muchísima expectativa y controversia inclusive, que es en el tema del tránsito y de toda esta vigilancia que se está dando en relación a la velocidad que debemos manejar como conductores. Doctor, qué gusto. Qué gusto, Lorena, muchísimas gracias. Bueno, mis estimados amigos, queremos comentarles el día de hoy que básicamente hoy vamos a tratar el tema de 50 es la clave. 50 es la clave es una ordenanza que se genera a través de problemas de accidentología vial. Muy bien. Esto significa que desde el año 2013 nosotros hemos tenido en cuenta que aproximadamente existen 250 muertes por accidentes de tránsito. Y estos accidentes de tránsito supuestamente incluyen el exceso de velocidad. Lo digo supuestamente, ¿por qué? Porque hay algunos factores diferentes. Por ejemplo, la ingesta de bebidas alcohólicas e inclusive, de cierta manera, manejar utilizando dispositivos distractores, de los cuales nosotros podemos evitar un riesgo futuro, ¿sí? Entonces, esta ordenanza se crea a través de la Alcaldía Metropolitana de Quito, ¿sí? Y esta Alcaldía Metropolitana de Quito dice, de acuerdo a la realidad que está viviendo el país y de acuerdo a la gravedad por los accidentes y por las muertes que ocasionan los accidentes de tránsito, vamos a implementar una nueva regulación. Esta regulación ya existía antes. Esta regulación básicamente la trata el Código Orgánico Integral Penal. Así es. Es un código en donde yo tengo que realizar una acción para que sea penalmente relevante o punible. Si es que no realizo ninguna acción, pues evidentemente no estoy cometiendo ningún delito o en el caso de accidentes de tránsito ninguna contravención, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este código mantiene un montón de circunstancias determinantes para los accidentes de tránsito, tanto como contravenciones como delitos. Afortunadamente esto es una contravención, sí, ya existía en el Código Orgánico Integral Penal desde hace mucho tiempo. Hay que analizar la viabilidad de la norma. En ese sentido, nosotros tenemos que analizar que la ordenanza número 72-2024 y la ordenanza y resolución 4-2024 generaron ciertos lineamientos para la velocidad en vías urbanas, en vías de carretera y en vías rurales, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta ordenanza? Esta ordenanza dice, como existen muchos accidentes de tránsito ocasionados por la velocidad, nosotros vamos a limitar la velocidad. ¿A través de qué? A través de un control periódico de los agentes metropolitanos de tránsito, quienes van a realizar estas actividades para poder reglamentar y encontrar si existen personas que sobrepasen los rangos moderados de velocidad o que evidentemente sean negligentes y conduzcan pero a una velocidad increíblemente loca para que puedan provocar accidentes. Entonces, se establecen 50 kilómetros. Estos 50 kilómetros son la velocidad máxima a la que uno puede llegar en vías dentro de la ciudad. Muy bien. Y específicamente hablando de vías escolares y sobre todo también en vías de uso público y de acceso masivo. Por ejemplo, la parte del Baco Ortiz, por ejemplo, la 10 de agosto, por ejemplo, la Prensa, que son vías que se concurren demasiado. Exacto. Y que producto de una excesiva velocidad pueden causar hasta la muerte. Entonces, en ese sentido, 50 kilómetros es la clave. Supuestamente, de acuerdo al alcalde, esto funcionaría para que se limiten los riesgos para provocar accidentes. Yo, en mi opinión personal, no estoy tan de acuerdo con 50 kilómetros. Sin embargo, afortunadamente, gracias a eso, se amplía esta decisión. Y dicen, bueno, 50 kilómetros es la clave para que usted no vaya ni siquiera preso, porque esta ley lleva a una prisión, ¿sí? Bien, el incumplimiento de esta ley lleva a una prisión. Entonces dice, nosotros tenemos 50 kilómetros que es lo permitido. Sin embargo, si usted va desde los 51 kilómetros hasta los 60 kilómetros, es decir, acelera un poquito más, la ley dice, no le voy a llevar preso, pero le voy a cobrar el 30% de un salario básico unificado. Como, obviamente, como una sanción pecuniaria que busque la manera de limitar o que busque la manera de concientizar a las personas, porque son $138,
de que no se vuelva a subir la velocidad de los 50 kilómetros. Pero ya hay personas que sobrepasan esto. Entonces, ¿cómo logramos nosotros determinar si se sobrepasa o no? Existe una empresa que se llama Bloomberg, que regaló y donó unos medidores de velocidad. Los radares. No. Que son de uso específicamente individualizado. Entonces, el señor agente de la policía ya puede tener el radar en su mano, con el cual desde 1200 metros atrás se puede detectar quién está manejando, se puede detectar la placa del vehículo y se puede detectar la velocidad a la que va. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo voy a acelerar de aquí hasta acá porque no veo ningún policía, pero realmente aceleraron y ahí es cuando viene la sanción. Porque más adelante ya está el control. El policía, más adelante está el control. El problema es que este control sí debe ser comunicado, porque nosotros no podemos utilizar el derecho y hacer el uso excesivo de este derecho para buscar sancionar, porque hay muchas personas que consideran y dicen, el municipio quiere dinero. Y como el municipio quiere dinero, le esconden al policía por ahí, el policía está atrás de un árbol escondidito midiendo la velocidad y de repente sancionado. Realmente no funciona así y eso se modifica ahorita y hoy por hoy, desde el 26 de agosto de 2024, vuelven los controles. Vuelven los controles porque se dieron cuenta de que no nos estaban comunicando, de que no estaban haciendo uso correcto y propio del derecho y que les ponían a los policías por ahí y de repente las sanciones venían y ya había prisión. Como se vio en el primer caso de la persona que ella fue detenida. Exacto. Y esa persona, claro, tuvo que pasar un mal rato, un mal sabor. Totalmente. Y después de esto, literalmente suspenden los controles. Entonces, él sí, digamos que se despertó con el pie izquierdo, porque se despierta, maneja. Habían comunicado de que iban a hacer los controles desde el 30 de junio. Se había dicho que ya iban a comenzar. Sin embargo, esta persona se despierta. En lo que se despierta, evidentemente, maneja como le dio la gana. Va preso y se suspende esto. Se suspende, ¿por qué? Porque estaban buscando la viabilidad de aplicarlo de manera correcta. Entonces, el plan piloto se llevó consigo una persona detenida por exceso de velocidad. Después de esto, claro, modifican y suspenden. Y comienza una concientización, porque la ley lo dice. La resolución 4/2024 dice que nosotros otorgamos, gracias a el municipio, y gracias a la Organización Mundial de la Salud, al mes de mayo como el mes de la seguridad vial. Entonces el municipio se adjunta a esta celebración y dice, ok, vamos a suspender estos controles de velocidad porque están siendo demasiado duros con el usuario y la gente, a mí como alcalde, me va a linchar. Lógico. Definitivamente estoy haciendo lo que me da la gana y puedo hacer lo que me da la gana. Para que no tenga ese tinte político también. Supuestamente, claro, sí. Entonces dice, no, yo voy a concientizar a las personas. Producto de eso, comienzan a hacer de cierta manera unos ofrecimientos. ¿Qué ofrecimientos? Solo 2 semanas por cada mes, el control de velocidad va a ser reglamentado y regularizado. 2 semanas cada mes. Las otras 2 semanas del mes, ¿no es cierto?, va a ser una concientización. Entonces, ¿qué significa? Los policías van a estar en los lugares determinados, no se pueden ir, por ejemplo, vamos a tomar un caso súper específico. En la 10 de agosto y Ramón Borja hay una intersección inmediatamente gigante. Así es. Y siempre el semáforo dura muy poquito. Sí. Producto de lo que dura muy poquito, el carro no frena porque no tenemos conciencia vial. No frena, sino que acelera. Está en amarillo y ellos dicen amarillo casi verde. Aceleran y ahí viene el choque. Entonces, han reglamentado y dice, un policía va a estar ahí específicamente realizando controles. Bien. No se puede mover, él no va a poder coger y no se va a poder ir más allá, no va a poder irse más adelante, porque el control tiene que estar regularizado. Entonces, aunque el policía esté con su aparatito ahí midiendo la velocidad, ese es el punto exacto en donde se va a tener que poner durante todo el tiempo. Y desde ese punto en adelante van a concientizar a las personas y van a realizar estas campañas para que la gente entienda que esto sí es un problema real. Ahora, desde el ámbito del derecho, la ley manda, prohíbe o permite, ¿no es cierto? En este caso está prohibiendo, está diciendo, si tú excedes del rango
regularizado y permitido de velocidad, tú tienes sanciones que cumplir. Entonces esto es importantísimo que todo el mundo sepa, es el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, y te establece qué pasa, ¿no? Entonces dice, si tú excedes del rango moderado, es decir, vuelvo y repito, desde los 51 hasta los 60, la multa únicamente son $138, pero no está tan especificado en la ley. En la interpretación es lo que podemos entenderle así, de acuerdo a la resolución. Pero la ley no dice eso, la ley dice, si es que el conductor incumple estas causales de aquí abajo, tiene multa de un salario básico unificado, 1, no el 30%, dice 1. ¿Ya? Dice 10 puntos menos en la licencia y dice prisión de 3 días. Y claro, esta ordenanza y esta resolución lo regula y lo establece de acuerdo a lo que quieren buscar conseguir. Entonces le dan ese tinte a la ley. La ley te dice un salario básico, 10 puntos menos y 3 días preso. A mí me parece excesivo. Totalmente. Porque yo no estoy cometiendo ningún delito, simple y sencillamente estoy manejando un bien de propiedad privada. Y sobre todo que evidentemente dentro de las vías urbanas, 50 kilómetros es absurdamente poco. O sea, vamos a tener que estar simple y sencillamente, como dicen los memes, Quito es una ciudad de primera, porque si metes segunda ya te fuiste preso. Y es así la realidad, ¿no? Entonces, me parece absurdo, pero la interpretación de la ley le dio una realidad a esto. Y sabe que, doctor, en este sentido es muy válido también acoger ese sentimiento de frustración o injusticia que siente la mayoría de los ciudadanos, porque dicen, claro, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, ¿por qué una persona que se va o se excede a los, que tampoco estamos diciendo que esté bien, pero de 60 a 64 kilómetros, como fue el ejemplo del primer ciudadano detenido, permanece los 3 días? Sin embargo, hay delitos o delincuentes que permanecen horas y después salen liberados. Entonces dicen, ¿cómo es esto? O sea, es una injusticia total. De ahí que el inconformismo y demás. Por otro lado, también está lo que usted puntualizaba, doctor Larco, en sentido de que obviamente es como que un tinte más bien político o de tener a la gente de lado, porque obviamente lo que está haciendo el municipio con sus controles y demás genera también como ese rechazo de decir, pero ¿por qué no se controla, por ejemplo, a los motociclistas que van 2 sin casco cuando se supone que solo debe ir 1? ¿O por qué no se controla a los buses que cometen tantas arbitrariedades? No decimos tampoco que todos, pero sí la mayoría. O tantas cosas que se ven a diario cuando se conduce, ¿no? Entonces son cosas que definitivamente no sé si el error, usted obviamente como conocedor se puede decir que en el Código Orgánico Integral Penal está como una discordancia o algo que no compete a la realidad. Es que la ley es bastante clara, pero a la vez necesita una interpretación de un profesional del derecho. Exacto. Llamémosle profesional del derecho al abogado en libre ejercicio, al abogado trabajando en el sector público, al abogado que recién se está graduando, o simple y sencillamente a todas las personas que pueden interpretar una norma, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? No genera tanto impacto social, y ahí viene el tema. Se buscó regularizar a los motorizados, que inclusive tenían una obligación de poner la placa de la moto en el casco. No. Eso nunca se hizo. Y no se realizó de manera correcta. Se regularizó a los motociclistas y buscamos de alguna manera determinar que solo pueda ir el motociclista, únicamente él y sin pasajero. Tampoco tuvo tanto peso. Pero ¿por qué supuestamente esta ley tiene peso? Y esta ley, ojo, que ya regula al transporte pesado. El problema es que en esta ciudad de Manuelito, todo el mundo hace lo que les da la gana, y comparto mucho la realidad de que las personas que cometen delitos, de las personas que inclusive buscan hacer daño, ni siquiera van presas. Y vamos a quizás dar un ejemplo de eso. Pero ¿qué se supone que es esto? Primero, esto no es un delito. Esto es una contravención. Esto significa que yo estoy haciendo supuesto uso excesivo de la velocidad sin la intención de causar daño. Porque hay que partir de que
el accidente de tránsito tiene característica de accidente culposo, que significa sin querer queriendo. Evidentemente no pasa, ¿no? Yo voy, cojo, me manejo borracho, me choqué, hasta qué punto no quise causar un daño, pero sigue siendo un accidente culposo, en contraposición con el tema de los delitos. El delito es con la intención de causar daño. Entonces imagínense, nosotros como firma y como abogado penalista hemos llevado unos casos súper interesantes. El caso que le voy a plantear, evidentemente no puedo dar nombres, ni siquiera el lugar donde fue, pero vamos a poner que fue en una farmacia Pepito Pérez. ¿Ya? Esta farmacia Pepito Pérez deja entrar a la gente para que haga uso de sus servicios y compre sus productos, y existe una señora que comienza a meterse maquillaje en la cartera. ¿Qué será? Realmente el guardia le ve, le llama a la policía y buscan llevarle detenida, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? Porque para ojo de buen cubero todos los ecuatorianos vamos a decir está robando. Realmente no es robo, es hurto, porque el robo es con violencia, intentando pegar, haciendo fuerza. Hay esa diferenciación. Hay esa diferencia. Y el hurto es cogerme algo de alguien más sin causarle daño, solo daño pecuniario. Okay. ¿No? Pero la diferencia está en que ella cogió y guardó las cosas en la cartera. Y evidentemente para el ojo del guardia, era un hurto. Puede ser un hurto, puede ser un robo, puede ser lo que quiera, y llama a la policía. La policía se acerca y como le vuelvo y le repito, el Código Orgánico Integral Penal dice que toda acción que esté en contra del derecho es penalmente relevante y por lo tanto tiene una sanción. El policía lo que se acercó y le dijo al guardia es: a ver, señor guardia, la señora no salió del establecimiento y muy probablemente lo que estaba haciendo es poner en la cartera para llegar a la caja, coger y pagar. En vez de tener en las manos así, lo que estaba haciendo es eso. Y dice: no, yo le vi con la intención de salirse. ¿Cómo probamos la intención? Es un poco difícil. Entonces, ahí este guardia, ¿no es cierto?, bastante recto y dice: me quiere robar. Y otra cosa es: me robó. Porque el Código Orgánico Integral Penal sanciona acciones realizadas. Entonces, mientras ella quiere robar, no hay tentativa de hurto. Claro, porque ella tranquilamente pudo haber dicho lo que mencionó el policía: solo estoy aquí guardando hasta acercarme a pagar. Correcto. Entonces el policía no podía hacer ningún parte policial porque no había delito. ¿No es cierto? Y ese es un tipo de análisis que en esta ciudad y en este mundo de Manuelito no se hace. Por eso muchísimas personas están en libertad. Claro. Porque literalmente los ladrones que están por doquier cogen el teléfono, se lo guardan. Llega el policía y lo bota. Y el otro coge el teléfono, ¿no es cierto? El afectado se coge su teléfono y se lo guarda. Y el policía dice: bueno, no puedo llevarle preso porque no hay robo. Qué terrible. No hay hurto. Entonces viene a esta realidad y con esto regulamos una contravención. Acciones de tránsito que en teoría se están cometiendo de manera ilegal, pero no con la intención de causar daño. Por eso es contravención. Entonces, si es que yo excedo el rango de velocidad moderado que me permiten, tengo esa sanción. Que me parece ridículo, que deberían aumentar un poco el tema, que deberían analizar quizás la viabilidad de que exista un mayor alcance de kilometraje permitido. Así es. Pero finalmente es lo que hay hoy por hoy. Y, sin ofender a nadie, pero nosotros estamos en vías de desarrollo. Y si nosotros no nos educamos, y si nosotros no permitimos que nos eduquen, esto va a ser imposible que se aplique y evidentemente a los ciudadanos les va a molestar. ¿Por qué? Porque primero, hay un montón de realidades que yo no comparto con municipio. Por ejemplo, que derroquen el tema de la tribuna de los chiris, pudiendo utilizar eso para generar economía para la ciudad. ¿No es cierto? Y cambiando de temas y regresando al tema del tránsito, si es que ellos no se educan primero, porque ellos utilizan las vías del trole, ellos utilizan las vías de la ecovía como que si fuera vía personal, y realmente la ley dice que no, que las personas de importancia y de rangos jerárquicos superiores pueden utilizar esas vías, pero de manera exclusiva. Ahora, no determinamos que es exclusivo, pero si ellos no se regulan, imagínense, si nosotros que tenemos que hacer caso a lo que nos dicen o vamos presos, pero ellos no emiten de cierta manera
una misma reciprocidad en torno a yo me educo y tú te educas, va a ser imposible, sobre todo por la corrupción que existe hoy por hoy. Entonces, conseguir un certificado de escuela de conducción es realmente baratísimo e inclusive sale de una realidad que las escuelas reguladas te venden el certificado en vez de darte el examen, porque les conviene más vender certificados económicamente que tenerte ahí sentado todo el tiempo. Claro. Los certificados, inclusive los de los temas médicos, que se realizan el examen psicosométrico y todo eso, también venden. Las personas, uno pone la señal para poderse cambiar de carril y en vez de permitirle cambiarse de carril, aceleran. Son muchas cosas, se ¿no? paran en el paso cebra. Entonces, si nosotros no tenemos una educación vial de calidad con respecto a realmente mejorar, esto va a seguir doliéndonos la cabeza y esto va a seguir causando problemas. Y no es un problema de la sociedad, tampoco lo veo como un problema político, sino ya es un tema personal. Sí. Si yo cambio, si yo respeto al peatón, si yo respeto las actividades, si yo me educo, muy probablemente esto no exista. Muy bien, doctor. La verdad es que es súper interesante lo que nos ha planteado, sobre todo estas reflexiones, ¿no? Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Algún contacto telefónico? Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros tenemos la oficina en el edificio Argentum. Este edificio queda específicamente en La Chiris y Suecia, al lado del edificio Renazo Plaza, en plena planta financiera de Quito, para que no tengan por dónde perderse. Pero aparte de eso tenemos redes sociales y también mi número de teléfono. Muy bien. Mi número de teléfono es el 098-48-97603. Y las redes sociales me encuentran como @dicarlolarco. Eso es, mi querida Lorena. Gracias, doctor, y será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado.